En el video de hoy vamos a ver un tema muy importante para el análisis sintáctico. Vamos a ver lo que se llama voz activa y voz pasiva. Repasemos un poco primero qué les parece a ustedes que significa la palabra activa. ¿Qué es algo que es activo? Por ejemplo, de una persona. Cuando yo digo que una persona es activa, ¿qué quiere decir? Muy bien, quiere decir que está todo el tiempo haciendo cosas. Algo activo es algo que realiza acciones. Por ejemplo, una persona activa, alguien que hace muchas cosas. En cambio, algo pasivo va a ser justamente lo contrario. Algo pasivo no es el que hace una acción, sino al que le hacen una acción, el que recibe la acción de otra persona. Recibe el movimiento, la acción de otra persona. No se preocupen, ahora van a entender qué es lo que quisimos decir acá. Vamos a verlo bien con una oración, pero primero quiero que tengan muy en claro estas dos diferencias. Algo activo, algo que hace una acción. Algo pasivo, algo que recibe una acción. Fíjense ahora esta oración. Los vecinos presentaron una queja. Vamos a marcar el núcleo verbal. Presentaron. Vamos a marcarlo un poquito más derecho. Presentaron. Va a ser nuestro núcleo verbal. ¿Quiénes presentaron? Los vecinos. Sujeto expreso simple. Vecinos va a ser nuestro núcleo. Los, nuestro modificador directo. Y el resto va a ser el predicado verbal simple también. Vamos a poner que todo es oración bimembre. Y vamos a poner acá que presentaron una queja. Los vecinos la presentaron. Este es un objeto directo. Queja es núcleo y una modificador directo. Recordemos lo que habíamos dicho al principio. Si nosotros sabemos que algo activo es algo que realiza la acción, mientras que algo pasivo es algo que recibe la acción. En este caso, el sujeto, los vecinos, ¿son activos o pasivos? ¿Los vecinos están haciendo algo o algo les es hecho a ellos? Muy bien, los vecinos están haciendo algo, están en un rol activo. ¿Qué hacen los vecinos? Presentan una queja. Es un sujeto que se llama activo. Cuando el sujeto es activo, vamos a ponerlo acá, sujeto activo. Cuando el sujeto es activo, esto es lo que se va a llamar voz activa. Es decir, cuando la oración está presentada de esta manera, con un sujeto que realiza la acción, se va a decir que la oración está en voz activa. En general, las oraciones que nosotros armamos están en esta voz. En general, nosotros siempre nos encontramos con un sujeto que hace algo, y es por eso que en general nuestras oraciones son en voz activa. Pero ¿qué pasa si quisiéramos pasar esta misma oración, a voz pasiva? ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que empezar por el objeto directo. Ustedes se acuerdan que el objeto directo es siempre el objeto que recibe la acción del verbo. El objeto directo siempre es pasivo. Los vecinos presentaron una queja. Una queja no está haciendo nada, solamente recibe la acción de ese sujeto activo que es los vecinos. Pero ¿qué pasa si empezamos al revés? Si yo pusiera al principio una queja, si yo quisiera que mi sujeto fuera una queja, esta misma oración, ¿cómo hago? Empiezo poniendo el objeto directo en función de sujeto. Una queja, y ahora tengo que cambiar el verbo. Yo no puedo decir presentaron, porque eso es lo que hacen los vecinos. Una queja fue presentada. Este verbo está en forma pasiva. Una queja fue presentada. Se dan cuenta que ahora el verbo lo que nos está indicando es que este sujeto, que ahora es una queja, no está haciendo nada, sino que otra persona le está presentando una acción a este sujeto. Una queja fue presentada por los vecinos. En esta oración que tenemos abajo, ¿quién es
¿cuál es la persona activa? ¿Quién está haciendo la acción? Sigue siendo los vecinos. Por los vecinos nos está indicando que fueron ellos los que presentaron la queja. Pero ¿cómo está hecha la oración? Por los vecinos ya no es más el sujeto. Ahora por los vecinos, ahora el sujeto es una queja. ¿Cómo analizamos esta oración? Fue presentada, todo esto va a ser nuestro núcleo verbal. Y una queja va a ser nuestro sujeto. ¿Es un sujeto activo? ¿Es un sujeto que hace algo? ¿Es la queja la que se presenta? ¿Ella hace algo? No, es un sujeto que recibe la acción. Es un sujeto que antes era un objeto. Entonces, yo analizo todo, queja, núcleo, una modificador directo, como si fuera un sujeto. Pero ahora este sujeto, ¿es un sujeto activo? No, va a ser un sujeto pasivo. ¿Por qué pasivo? Porque ahora este sujeto sigue siendo el sujeto, porque el núcleo verbal, si yo le pregunto ¿quién fue presentada?, sigue siendo, la respuesta es una queja, así que esto nos indica que este es el sujeto, pero este sujeto ya no está haciendo algo, sino que es pasivo. ¿Por qué pasivo? Porque alguien, otra persona, le hace algo a ella. Cuando el sujeto es pasivo, como en el caso de una queja, decimos que esta voz es pasiva. Muy bien. Y la voz pasiva tiene ciertas características. Por ejemplo, si nosotros seguimos analizando la oración, fue presentada por los vecinos. Esto va a ser nuestro predicado verbal simple, porque el núcleo verbal ahora es lo que se va a llamar, borremos acá la N de núcleo, le vamos a llamar frase verbal. ¿Por qué frase verbal? ¿Por qué se les ocurre? Porque no es más una sola palabra. No es un núcleo porque no es solo una palabra, sino que son dos palabras. Fue presentada. Todo eso es el núcleo verbal. Pero como ahora son dos palabras, en vez de núcleo verbal vamos a poner frase verbal, o lo podemos poner con sus iniciales F B corta. Y ahora tenemos que seguir analizando la oración. Por los vecinos. ¿Qué era antes por los vecinos? En nuestra oración en voz activa era el sujeto. O sea que los vecinos sigue siendo la persona que realiza la acción. Si la persona que realiza la acción en la voz pasiva va a llamarse complemento agente. Y lo que nos tenemos que acordar es que esta persona no va a ser más el sujeto. El sujeto ahora es una queja. Complemento agente. Sino que es un complemento dentro del predicado. ¿Cómo lo vamos a marcar? Con una C de complemento y una A de agente. ¿Y qué pasa? Esta construcción solo va a existir cuando tengo una oración en voz pasiva. Y ahora la analizo por adentro. Por es un nexo subordinante porque es una preposición. Todo el resto va a ser término, vecinos, núcleo y los modificador directo. Y pongamos que todo esto es una oración bimembre. Oración bimembre. Entonces, veamos qué hicimos con estas dos oraciones. Nosotros dijimos que cuando el sujeto es activo, cuando el sujeto está haciendo algo, por ejemplo, en esta oración, los vecinos presentaron una queja, esto se llama voz activa. ¿Por qué? Porque el sujeto hace algo. Los vecinos presentan una queja. En cambio, cuando el sujeto no está haciendo nada, sino que está en un rol pasivo, es un sujeto pasivo. ¿Por qué? Porque él no es el que actúa, sino que actúan sobre él. La oración se dice que está en voz pasiva. ¿Y qué pasa? Yo puedo pasar, como hicimos acá, una oración que estaba en voz activa, los vecinos presentaron una queja, y la paso a voz pasiva. Una queja fue presentada por los vecinos. ¿Cómo tengo que hacer? Siempre el objeto directo pasa a ser ¿qué cosa? Pasa a ser el sujeto. Una queja, una queja. Esto nos da la pauta de que si en la voz activa el que ahora es el sujeto en la voz pasiva era el objeto, nos da la pauta que este sujeto no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque antes era el objeto sobre el cual se hacía algo. Y ahora sigue siendo el objeto, solo que pasa a ser en la oración el sujeto. Pero sigue siendo pasivo. Después tengo el verbo. El verbo pasa de ser núcleo verbal a ser frase verbal. ¿Por qué?
porque pasa de ser presentaron a fue presentada. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Y qué está indicando esta forma del verbo? Que una queja no está actuando, sino que están actuando sobre ella. Y por último, el sujeto, los vecinos, pasa a ser el complemento agente y se le agrega la palabra por. Entonces, el sujeto pasa a ser el complemento agente. ¿Esto qué nos va a indicar? Que el complemento agente solo va a aparecer en la oración cuando la oración está en voz pasiva. Y ustedes pueden preguntarse qué pasa con los otros elementos de la oración, con los circunstanciales, con los objetos indirectos. Esos se mantienen iguales, esos no cambian. Lo único que va a cambiar cuando paso una oración de voz activa a voz pasiva es el sujeto, que pasa a ser el complemento agente, el núcleo verbal, que pasa a ser frase verbal, y el objeto directo, que pasa a ser el sujeto. Entonces, si el objeto directo pasa a ser el sujeto, si yo quiero pasar una oración de voz activa a voz pasiva, primero voy a empezar diciendo el sujeto, el objeto. Una queja fue presentada por los vecinos. Bueno, espero que hayan entendido este tema de la voz activa y de la voz pasiva. Y acuérdense de ver los otros videos donde vamos a ir viendo otros temas del análisis sintáctico.